Bueno, buenos días para todos y todas, espero que estén muy bien. Por aquí Sergio Rúa, fundador de COSAR Consultoría, donde hacemos las organizaciones mucho más sostenibles y competitivas. Les vengo a traer un tema que nos compete más que todas las empresas que manejan equipos de combustión y que generan episodios de fuentes fijas al tema del aire. Como todos ustedes saben, el tema del aire es una problemática que se da en todas las ciudades, en todos los países. En el caso de Colombia existen unas normativas asociadas al tema de control de contaminación atmosférica y en el caso de Medellín, el área metropolitana, pues obviamente este tema es una de las mayores problemáticas que ha abordado y que ha trascendido a temas de salud pública, a temas de conflictos socioambientales, entre otros. Bien, teniendo en cuenta esto, les voy a mostrar una metodología para poder calcular esas alturas mínimas que deben de tener esas chimeneas. Pero primero es entender chimenea. Una chimenea es un conducto vertical diseñado para evacuar los gases de combustión producidos por la quema de combustibles. Pues obviamente toda empresa que tenga equipos de combustión y que quemen combustible, sí o sí debe tener chimeneas asociadas para evacuar esos gases. Y estas chimeneas deben garantizar la correcta dispersión de esos gases de combustión para así evitar problemas de contaminación aquí en la parte baja, digamos como en las ciudades. Entonces, en el caso de Colombia, tienen unas normativas asociadas al tema del aire y también asociadas a ese tema de los diseños de chimeneas. La primera es la resolución 909 del 2008, que nos habla sobre todos los requerimientos para el tema de control de fuentes fijas, muestreos, parámetros de emisión, entre otros. Luego tenemos el protocolo de fuentes fijas que expidió el Ministerio de Medio Ambiente y en este protocolo nos habla de los procedimientos para el cálculo de alturas según las buenas prácticas de ingeniería. Esas buenas prácticas deben garantizar la altura mínima que debe tener una chimenea para garantizar esa correcta dispersión de gases. Luego de eso, a través de conceptos técnicos expedidos por la Autoridad Ambiental como el ARICOR Antioquia, se expidió la resolución 1632 del 2012, donde se adiciona el numeral 4.5 del protocolo, donde nos muestra una metodología asociada al monograma que les voy a mostrar a continuación. Este es el monograma. El monograma de Sur-Ermittlung es una metodología alemana para el cálculo de chimeneas, donde se basa en parámetros como el diámetro de chimeneas, la velocidad de los gases que salen de la chimenea, también la temperatura de los gases de la chimenea, el flujo másico de contaminantes asociados a la chimenea y un factor S que depende del contaminante en cuestión. Estos datos de dónde deben salir, o estos parámetros de dónde salen. Salen del promedio de los 3 últimos estudios o pruebas de monitoreo, o en caso de que no tengan tres, del último estudio que se haya hecho a esa chimenea. Todos, de pronto muchos no saben, pero toda chimenea hay que hacerle muestreos, monitoreo de contaminantes para ver cómo están trabajando y si están cumpliendo con la normativa de control de contaminación. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, se procede en esta gráfica. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos el diámetro de chimenea D, que está en metros. Aquí tengo un ejemplo para un equipo de combustión, un horno que trabaja gas. Entonces, el único parámetro que se mide es el NOx. Entonces, cogemos el diámetro, en este caso 50 centímetros, lo cruzamos con la línea de temperatura de los gases, que en este caso viene siendo 150 grados centígrados, y al cruzar con esta línea subimos a la parte de arriba que es R, que es la velocidad de los gases. En este caso dio aproximadamente cero porque era una velocidad muy pequeña, pero pueden existir velocidades mucho más grandes. Entonces, dependiendo de lo que es la velocidad, debe cruzar con las líneas que están acá. Luego, al cruzar con estas líneas de las velocidades de gases, procedemos horizontalmente a cruzar con la línea
del factor Q sobre S. Ese Q es el flujo mágico de contaminante, es la carga que tiene el contaminante en la chimenea, en este caso el NOx, y el S es el factor que les digo que para cada componente tiene un factor. Para el caso de NOx es 0,1. Entonces, cruzando con esto ya bajamos y enlazamos con la abscisa, pero con la coordenada, y acá tenemos la altura inicial. Entonces tenemos H', que es la altura inicial, para el tema de las chimeneas. Con esa altura inicial debemos garantizar que haya una correcta dispersión de gases. También debemos tener en cuenta son las correcciones por obstáculos. Teniendo en cuenta esa H inicial, que es la altura inicial, ya allá por la gráfica anterior, procedemos a determinar si existen obstáculos y corregir la altura en caso de ser necesario. Para eso, ¿qué hacemos? Primero hay que garantizar o determinar que el área de los obstáculos sea mayor al 5% del área de influencia. El área de influencia es 150 metros a la redonda del lugar de la fuente de emisión. Entonces, si en 150 metros a la redonda existen obstáculos, hay que determinar su área de cada una, sumar y mirar si esa área es mayor al 5%. Si es menor, pues ya se deja como la altura que hayamos y listo, no pasa nada, se deja como con la H inicial. Pero si es mayor al 5% de esa área de influencia de 150 metros a la redonda, hay que hacer corrección de altura y se puede hacer de dos formas. La primera es aumentando la altura hasta que esa área de obstáculos sea menor al 5%. O sea, aumentando paulatinamente la altura a medida que aumentando va disminuyendo obstáculos, porque a medida que aumenta altura pueden existir obstáculos que sean alturas menores, entonces vamos eliminando obstáculos y cumplimos con el parámetro de que la altura, de que el área sea menor al 5%. Entonces aumentamos hasta que ya cumplamos con ese parámetro. O la otra es a través de este gráfico, que está acá en el caso de abajo, el gráfico, donde la J' es el promedio de las alturas de los obstáculos, se hace un promedio de esas alturas, hay que determinar qué mide cada edificio, porque una cosa, les digo chicos, los obstáculos son edificaciones, estructuras cercanas, edificaciones, por ejemplo, edificios, construcciones, que estén en el radio de acción de 150 metros. Entonces, determinando ese promedio de altura J', pues aquí hay un cociente, nos vamos a la horizontal, hacemos el cociente entre J' y H', que fue la altura hallada en la gráfica anterior. A partir de ese dato subimos y cruzamos con la línea que está acá, esa línea que cruza, y nos vamos a la vertical donde va a estar J-J'. Ya con este dato despejamos la J y esa J es la corrección que se debe hacer a la altura inicial. Por ende, la altura de la chimenea ya total va a ser la altura inicial más esa corrección que es J. Esas son las dos formas de poder usted corregir dichas alturas. Ya teniendo en cuenta, tenemos nuestra altura de chimenea, que así ya la calculamos y ya queda estipulada según la normativa. Por último, hay que tener en cuenta unas consideraciones. Lo primero es que la altura debe ser mínimo 3 metros por encima de la estructura que esté inmersa en la chimenea. Por ejemplo, si la chimenea sale de un edificio, la chimenea debe sobresalir 3 metros mínimo por encima del techo de ese edificio. No puede ser ni 2, ni 1, ni estar digamos, como al ras del techo. ¿Por qué? Porque la idea es que garantice la correcta dispersión de gases. Y lo segundo es para el caso de chimeneas nuevas, cuando van a construirlas de cero, es tener en cuenta que para calcular esas chimeneas nuevas, la altura se calcula con base a parámetros de diseño. Por ejemplo, diseñando la chimenea, pues calculamos el diámetro, tenemos en cuenta factores de emisión para gases acorde a consumo de combustibles, con base a producciones, entre otros, y haciendo balances de masa. Entonces son formas que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular estas chimeneas. Entonces,
No siendo más, aquí les dejo pues como esta metodología que se aplica en Colombia para calcular las chimeneas y espero que les sirva esto como referencia para el cálculo de sus chimeneas en la industria y también para corroborar esa altura, porque eso es una exigencia del área metropolitana y de cualquier autoridad ambiental que existe en Colombia. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta. Y una última cuestión, sí o sí hay que tener chimenea, sí o sí. Y la altura debe ser la que se estipula en estas buenas prácticas. Entonces, si alguna cosa, si alguna duda tienen, no duden en contactarnos por nuestras páginas de internet, en nuestras redes sociales, Ecosar Consultoría, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, en Instagram, entonces estamos acá dispuestos para servirles y acompañarlos. Espero que estén muy bien y que tengan un agradable día.